La mujer le miraba con fijeza, sus asombrosos ojos azules sin parpadear, los labios rosados algo abiertos, como si estuviera sorprendida. Inhaló larga y lentamente, y en un tono mesurado respondió: ¿Quién soy yo? Si ella fuese un hombre, él le habría roto la crisma por decir esa necedad, pero las mujeres eran su debilidad, todas las mujeres, y aquella joven era atractiva. Tan atractiva, en realidad, que le sorprendía no recordar su nombre. La había visto antes, y no deseaba más que tocarla, pero se contentó con mirarla tan solo porque. ¿Por qué? ¿Por qué no la recordaba? Hizo un esfuerzo de memoria. Su excelente memoria, que nunca le había fallado hasta entonces. ¿Por qué no la recordaba? ¿Qué le había hecho aquella mujer? La voz de MacLean era áspera, cargada de sospecha, cuando le preguntó: ¿Quién eres? Te recuerdo, radiante, el pelo caído sobre los hombros, pero no puedo recordar tu nombre. Alabado sea Dios, está despierto, exclamó otra mujer detrás de él. Intentó volverse para ver quién estaba allí, a sus espaldas desprotegidas. El dolor le invadió las articulaciones, los músculos, la pierna. Lanzando una virulenta maldición, se dejó caer en la cama. La mujer que estaba arrodillada a su lado se puso en pie y le asió los hombros. La otra mujer también le aferró. Calambres musculares, señor, no es sorprendente en su estado, le dijo. Las mujeres, fueran quienes fuesen, no le dejaron quieto hasta que lo hubieron colocado boca arriba. La pierna, el centro de aquel dolor lacerante, se resistía a moverse hasta que la segunda mujer la levantó y la puso sobre una almohada. Entonces el enfermo cayó hacia atrás, jadeante. La otra mujer era mayor, regordeta y de ojos vivos, según todos los indicios una típica aldeana inglesa. No representaba ninguna amenaza. Ahora no. Miró a su alrededor. Al otro lado de las ventanas abiertas oscilaban las copas de los árboles. El techo estaba inclinado y con las vigas visibles. Así pues, se encontraba en un desván. ¿Con qué objeto? ¿Qué le ocurría? ¿Dónde estaba? ¿Quién era? Se sintió presa del pánico. Un pánico que dominó enseguida, mientras permitía que el furor aumentara, porque desconocía la respuesta a la pregunta más básica de todas. Pero obtendría esa respuesta. Y de inmediato. Miró de nuevo a la mujer joven. Ella le devolvió la mirada, los ojos muy abiertos y brillantes. La conocía, sí, pero le era imposible recordar su nombre. Recordaba haber oído su voz suave contándole las anécdotas de la jornada. Recordaba haber visto su cara acorazonada inclinada sobre él cuando se despertaba. Recordaba cómo sus ojos se iluminaban cuando sonreía, cómo sus tiernas manos le alisaban las sábanas, cómo su cabello espeso y oscuro le caía alrededor de los hombros y le acariciaba la mejilla. Recordaba la deliciosa curva de su seno asomando de la bata. Pero no recordaba haberle dado un revolcón en la cama y, ¿por qué otra razón la vería él vestida con una prenda tan íntima? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué era lo que recordaba? Nada. Absolutamente nada. Trató de incorporarse, ¿por qué su cuerpo no se movía? Y preguntó, ¿quién diablos soy? La mujer soltó una exclamación y deslizó un brazo bajo su cabeza. Como ve, querido señor, no está en condiciones de pelearse, le dijo la otra mujer, a sus espaldas, y le asió los hombros. Quiero sentarme. Difícilmente se podría expresar la irritación que sentía por su debilidad. Un espacio en blanco fue creciendo en su mente hasta llenarla por completo. Por mucho que lo intentara, por mucho que buscara recuerdos, no encontraba nada. Asumió el mando como lo hacía siempre, dando órdenes en aquel tono cortante que obtenía unos resultados instantáneos. ¿Pero cómo sabía eso? Vais a decirme ahora mismo quién soy y qué estoy haciendo aquí. Si no le respondían, iban a pagarlo caro, pero ¿cómo? ¿Quién era él? Tranquilamente, más despacio. La mujer de cara sudorosa, la que tenía aquellos extraordinarios ojos azules y los senos vivaces, se inclinó sobre él mientras MacLean maniobraba en la cama, tratando de encontrar una postura cómoda.
Has estado muy enfermo, le dijo. Eso ya lo he deducido, boba. Ofendida, lanzando un breve resoplido, la mujer se apresuró a erguirse. Pero él no era proclive a tener tacto. Estoy en cama, es de día, y no me acuesto de día a menos que esté enfermo. Tengo demasiadas cosas que hacer. ¿Pero qué hacía? La otra mujer, la del cabello gris y semblante maternal, él también la reconocía, pero ¿por qué? Se le acercó. Le miró a los ojos y, en un tono de voz que debía de haber perfeccionado en el transcurso de innumerables sermoneos, le dijo: tenía usted un aspecto de inquietud incluso cuando estaba inconsciente. Ahora escúcheme, joven. Soy la señora Brown y voy en busca del señor. Él se lo explicará todo, pero entre tanto esta joven dama cuidará de usted. No haga ninguna estupidez. No intente levantarse, porque no será capaz de hacerlo. Sea obediente y haga exactamente lo que esta amable señora le diga. ¿Por qué debería hacerlo?, replicó él, como un niño malhumorado. Porque es ella quien le ha hecho volver desde el borde de la muerte, y yo soy quien le ha limpiado el trasero. MacLean la miró fijamente. Ella le sostuvo la mirada. Él sabía que era un guerrero, y un guerrero reconoce cuando ha sido derrotado. Asintió a regañadientes y, arrastrando las suelas de cuero de sus zapatos, la mujer mayor salió de la estancia. La mujer más joven se echó a reír, con una mano sobre los ojos. ¿Qué es lo que encuentras tan divertido?, le preguntó él en tono brusco, como si no lo supiera. Ella alzó la cabeza. Nos preocupaba tanto que nunca te despertaras, y ahora que lo has hecho, eres más afío de lo que has sido jamás. Dos cosas llamaron la atención de MacLean. Le había llamado Safio, de modo que le conocía, y tenía los ojos húmedos. Se había reído, pero también había llorado. Resultaba curioso que una damisela actuara así. Pero aquel día todo parecía curioso. Su cuerpo, que normalmente respondía a sus deseos, se estremecía de dolor. La cara le dolía al hablar, y la pierna, ¿qué le había hecho a la pierna para que le doliera de un modo tan atroz? Apenas podía levantar la mano, y cuando lo hizo, se quedó mirándola fijamente. Esquelética, echada a perder. La precariedad de su condición física era cada vez más evidente, y le enfurecía. Le enfurecía casi tanto como el vasto espacio en blanco que contenía su cabeza. Miró a la joven y vio que ella le estaba mirando con una expresión seria. No tengo muchas ganas de esperar a ese señor del que me has hablado, le dijo. Tú sabes quién soy. Dímelo. Ella se lo dijo sin la menor vacilación. Yo soy Stephen McLean de la isla de Mull. Se interrumpió, a la espera mientras él saboreaba el nombre en la lengua. Stephen McLean. ¿Eran esas sílabas familiares? ¿Eran los sonidos una compilación de su persona? Sacudió la cabeza. No le conozco. Pronunció estas últimas palabras en dialecto escocés. Ella soltó una risita, pero era el suyo un regocijo estremecido de emoción. No hay duda de que has estado enfermo, pues de lo contrario no se te ocurriría hablar en escocés. Antes solo sentías desprecio por Escocia. El mejor lugar del mundo, dijo él, y frunció el ceño. No recordaba haber dicho jamás esas palabras, pero las había pronunciado con un fervor involuntario. ¿Quién eres? Enid le miró fijamente, como si sopesara su fortaleza. ¿Cómo se atrevía ella a considerar siquiera que tenía derecho a tomar decisiones acerca de su bienestar? ¿Él? ¿Qué era él? ¿Quién era él? Le habló espaciando las palabras, como una lenta y mesurada amenaza. Vas a decirme enseguida quién eres. Ella levantó airosamente la hermosa cabeza, una sonrisa desdeñosa en los labios. Soy tu esposa, le dijo. Sin desviar la mirada de ella, MacLean hizo caso omiso del dolor y poco a poco se irguió sobre los codos. Embustera. Enid enarcó las cejas y abrió ligeramente la boca. Le miró con fijeza, y entonces echó la cabeza atrás y dio rienda suelta a la risa. De haber podido levantarse, él la habría estrangulado. Pero Enid dejó de reír casi de inmediato. Mira, he imaginado esta escena muchas veces,
pero nunca había imaginado que esa sería tu respuesta. Se acercó más a él con paso lento y cauto y le preguntó, ¿por qué crees que soy una embustera? No te recuerdo. Pero afirmas que no recuerdas absolutamente nada. Aquella mujer, aquella hembra, aquella embustera no creía su aseveración de que había perdido la memoria. Nadie dudaba jamás de su palabra, porque no sabía por qué, pero estaba seguro de que era un dechado de honestidad e integridad. Lo era. Pálido de enojo, le preguntó, ¿te atreves a dudar de mí? Así estamos igualados. La mirada de McLean la recorrió desde la cabeza a los pies. Ella llevaba un vestido de algodón verde oscuro, un tono casi militar por su severidad, y abrochado hasta el cuello. La cintura era delgada, y si las enaguas ocultaban la curva de las caderas, bueno, había perdido la memoria pero no la imaginación, y ahora la utilizó. Una mujer de buen aspecto. Un poco delgada, pero era evidente que había hecho algo desde su infancia para llegar a tener semejante figura. Si su evaluación molestó a Enid, ésta no mostró indicio alguno de que así fuera. Tampoco reveló un entusiasmo sin inhibiciones o un interés pícaro. Permaneció con las manos enlazadas en la cintura, mirándole con un sereno interés, a la espera de su veredicto. ¿Su esposa? No era probable. Si fuese su esposa, al mirarla así, con una atención francamente carnal, no podría por menos que reaccionar con una sonrisa y un aleteo de negras pestañas. Se hundió de nuevo en las almohadas. Casado. No. No con aquella mujer. No eres mi esposa, le dijo sin el menor escrúpulo. Ningún hombre se olvidaría de haber hecho el amor contigo. Ella no se ruborizó ni hizo ningún movimiento, y cuando habló, su voz contenía todo el frío del viento que sopla desde el mar del norte. Pues parece ser que tú lo has olvidado. De modo que estaban desquitados. E incomodados mutuamente. ¿Por qué le había mentido ella? ¿Por qué estaba él allí? Una leve inquietud reptó por su espina dorsal mientras, una vez más, intentaba recordar. ¿Qué? Algo malo, algo peligroso. Su instinto le advertía de ese peligro, y él siempre confiaba en su instinto. ¿Cómo te llamas? Le preguntó. Enid McLean. Enid, bonito nombre. Le gustaba, aunque no estaba seguro de que no le hubiera mentido también en ese aspecto. ¿Dónde estoy? En Suffolk, en Inglaterra. Ella le respondía de buena gana. ¿Qué me ocurrió? Estabas de visita en Crimea. ¿Sin ti? Le preguntó él en el tono más neutral de que era capaz, y observó un momento de vacilación en la mujer. Sí, le dijo ella al cabo de la breve pausa. Hubo una explosión. Resultaste herido, otro hombre murió. La península de Crimea. No recordaba ese viaje, aunque sabía bien que Crimea era una extensión de tierra y arena que se internaba en el Mar Negro. ¿Por qué recordaba eso? Una explosión. Trató de enderezarse y examinar su cuerpo, pero sus débiles esfuerzos anteriores habían agotado sus fuerzas, y esa constatación le enfureció todavía más. ¿Tengo intactos todos los miembros? Quiso saber. Sí. No la creía. Movió los dedos de los pies. Movió brazos y piernas, sin dejar de sentir dolor. Date la vuelta, si tienes recato, le pidió a la mujer. Ella le obedeció, pero cuando hubo terminado de palparse, tras encontrar que las partes importantes seguían realmente allí, observó que un intenso rubor invadía el cuello de la joven. No puedo creer que estés azorada, muchacha. Aquí me tienes sin más que unos pantalones cortados por las rodillas, y vaya si hay corrientes de aires en esta pieza. Así nos resultaba más fácil cuidar de tus heridas, se defendió ella con rigidez. Ya puedes darte la vuelta. Ella se volvió con cautela, y cuando vio que él tenía las manos sobre el cobertor de la cama, le miró de nuevo. Si fueras en verdad mi esposa, deberías alegrarte de que todavía posea los medios para procurarte la dicha. Si fueses un marido como es debido, me alegraría. Si pudiera levantarme de esta cama, no me dirías eso a la cara. No me conoces en absoluto. Si sentía algún afecto por él,
Si le tenía un ápice de cariño, lo ocultaba tras unos rasgos inexpresivos, disciplinándose a sí misma como un sargento militar encargado de la intendencia. Una prueba más de que no era su esposa. ¿Cuándo tuvo lugar la explosión? Hace 6, casi 7 semanas. Él soltó un bufido. Vamos, señorita, no esperarás que me crea eso. En 6 semanas ya me habría muerto. Es que deberías estar muerto. No parecía una mujer engañosa, pero él había conocido antes embusteras, ¿dónde? Y la sospecha le acosaba ¿por qué? Que le hacía observarla. De una manera tan cínica, cuando todo en ella reflejaba sinceridad. Querrás beber algo, ¿verdad? Fue rápidamente a la mesa donde estaba la jarra y vertió agua en un tazón. Sí, gracias. Le retumbaba el estómago, y comprendió que las exigencias de su cuerpo habían dominado a las de la mente. ¿Y comer? Astutamente, inquirió, ¿he estado en prisión? ¿He pasado hambre? En cierto modo, sí. Se acercó a su lado, apoyó la cadera en la cama y deslizó el brazo por detrás de sus hombros para levantarlo. Él intentó tomar el tazón, pero ella lo mantuvo fuera de su alcance. Se te caerá. ¿Un tazón? ¿Tú qué crees? Él pensó que le gustaría apretarse contra su seno. Le parecía que ya lo había hecho antes. Reconoció el leve perfume a gardenia que despedía ella. Intimidad, una intimidad familiar. Dejó que ella le acercara el tazón a los labios y bebió con avidez, el sabor prístino en su pureza. ¿Era posible que estuviera equivocado? ¿Que se hubiera olvidado de cuando hacía el amor con ella, que fuese realmente su esposa? No, por Dios, no podría haberse olvidado de una cosa así. El señor Throckmorton ha hecho que te trajeran agua desde un manantial de Yorkshire, le dijo. De vez en cuando has recobrado la conciencia, lo suficiente para dejarnos darte agua y caldo, pero no hablabas y no parecías oírnos. Le tembló la mano, y el tazón tintineó contra los dientes de Maclean. ¿Lo recuerdas ahora? ¿Te vuelven los recuerdos? El jadeó mientras apuraba el agua, incluso una actividad tan mínima le extenuaba. No. Hizo un esfuerzo para asirle la muñeca y mantenerla allí. ¿Quién es el señor Throckmorton? Es el dueño de la casa solariega Blitt, la persona que la señora Brown ha ido a buscar. ¿Es amigo tuyo? Había otro interrogante por debajo de la pregunta. ¿Le recuerdas? Maclean respondió haciendo un gesto negativo con la cabeza. El señor Throckmorton es el propietario de esta finca en la que te estás recuperando. Se desasió antes de añadir, déjame que vaya a buscarte algo de comer. Se encaminó a la escalera, dejándole indignado porque se había zafado de él con tan poco esfuerzo, desolado por la pérdida del contacto con ella y resentido por depender hasta tal punto de una mujer, aunque fuese una mujer que afirmaba ser su esposa. ¿Qué quieres decir con eso de que soy safio? Ella se volvió a mirarle y sacudió la cabeza, como si estuviera confusa. ¿Qué? Has dicho que era tan safio como siempre. Ah. Enid echó un vistazo a la escalera, como si anhelara desaparecer, y entonces dio un lento paso hacia él. Tú y yo estamos separados. Tonterías, replicó él sin pensar. Jamás me separaría de mi esposa. De nuevo me llamas embustera. Como te he dicho, un safio. Con un movimiento de impaciencia, se dirigió a la escalera y llamó a alguien que estaba abajo. Necesito una taza de caldo. No tardes. Mientras regresaba a su lado, vio la llama que ardía en ella con tal brillantez que le provocó un recuerdo. La noche. Los relámpagos. El peso de su seno en la mano. La intensa sensación de propiedad, de que ese gesto era correcto. De acuerdo. Era posible. Tal vez fuese su esposa. Una esposa que sería como una Jezabel embustera, pero si se había casado con ella era porque antes la había domesticado. Volvería a domesticarla. Ven aquí, le dijo en voz baja pero en un tono imperioso. Si su orden le había impresionado, ella lo ocultó bien. Con las manos en las caderas, le preguntó, ¿qué quieres?
Él no creía que pudiera manipularla fácilmente, pero su debilidad le impedía ir tras ella, por lo que debía intentarlo. Me temes. Una joven fuerte como tú, y me temes. No es cierto. Entonces ven aquí. No es como si no pudieras marcharte cuando quieras. Oh, por Dios, Enid se arrodilló al lado de la cama, adoptando la misma posición en que estaba cuando él se despertó. ¿Qué deseas? Ah, era una muchacha sin ninguna experiencia de la astucia masculina. Una joven con la que él podría jugar como con un pececillo plateado en un anzuelo. Se volvió de costado y él le tomó la cara en las manos. Ella retrocedió. Quiero besarte, le dijo. ¿Por qué? No soy tu mujer. Soy una embustera. ¿Qué sarcástica eres? Le acarició la curva del cuello. Y dices que también yo soy un embustero, que recuerdo y no lo admito. Menudo par de sospechosos somos tú y yo. Pero lo cierto es que no recuerdo nada. Ni mi nombre, ni mi casa, ni por qué sufro, ni cómo sucedió. Así que estoy buscando un recuerdo y, si eres mi esposa, entonces eres la clave. Lo único que aquí en Suffolk, en Inglaterra, me resulta familiar. Por ello concédeme el beso que te pido, porque necesito saber quién soy, y estoy demasiado débil para retenerte. El sentimiento de culpa le concedió lo que no podía darle la fuerza. Ella se mordió el labio y entonces suspiró con una petulancia extravagante, cerró los ojos y frunció los labios. Él se rió quedamente y le inclinó la cabeza. Ah, el contacto de la tierna boca femenina con la suya. No importaba que ella no quisiera o que estuviera exasperada. De la misma manera que él sabía dónde estaba situada Crimea, que era un guerrero y escocés, y que tenía motivos para sospechar de sus circunstancias, también sabía cómo suavizar con besos a una mujer renuente. Besó a Enid una y otra vez, unos besos breves, ligeros, rápidos, en las comisuras de la boca, en el labio inferior, incluso en la punta de la nariz. Su encantadora mueca de desdén se fue disipando a medida que trataba de conservar la serenidad, de comprender la estrategia de MacLean. Fue entonces cuando la boca de éste se amoldó con precisión a la suya. Exploró los contornos de sus labios, su textura afelpada a aquella dulce depresión en lo alto, la anchura que hacía maquinara. Un hombre de deleites eróticos. Mientras tanto, ella retenía el aliento una y otra vez, como si le sorprendiera cada uno de los avances de MacLean. Por un momento él pensó en separarse y preguntarle durante cuánto tiempo habían estado separados. Entonces llegó a la conclusión de que eso era una locura y deslizó los dedos entre la cabellera femenina para sujetarle la cabeza. Ella observó enseguida que la había aprisionado. Intentó retirarse, pero él no estaba tan débil como a ella le habría gustado. Por lo menos cuando tenía una buena y justificada razón para emplear su fuerza. La retuvo, la persuadió, la coaccionó, y el beso se hizo más profundo. La boca de Enid se abrió bajo la de él, y le estremeció con su dulce humedad, el sabor de especias y el calor del portento. Ella retiró la lengua, por lo que fue a buscarla, pequeñas incursiones en las profundidades de su boca, en busca de sus secretos, que fue hallando uno tras otro, y mostrándole lo bien que podía usar esos secretos contra ella. Enid reaccionó con vacilación al comienzo, y entonces, a medida que se acostumbraba a él y a su perversidad, alzó las manos y le rodeó con ellas la cara tal como él le había rodeado la suya. Una mujer lo tenía cautivo. Una mujer que afirmaba ser su esposa y, aunque no lo fuese, no tardaría en agitarse debajo de él, embargada de goce. No había en el mundo mayor placer que el de persuadir a una mujer reacia. MacLean deseó echarse a reír cuando su cuerpo, doliente, herido, débil, experimentó un acceso de vitalidad. Apenas podía alzar la cabeza, la pierna le ardía y, por lo que él sabía, había estado al borde de la muerte. Pero su miembro viril, valiente, agresivo, no demasiado juicioso, todavía erguía su impúdica cabeza y exigía que lo mimaran. Ah, qué gran cosa era ser hombre, estar vivo aquel día soleado, estar besando a aquella joven huesuda que le daba semejante incentivo para ponerse bien. Pero no ahora. Cualquier cosa que intentara ahora terminaría en un derrumbe ignominioso. Además, retirándose poco a poco,
puso fin al beso. Le besó la muñeca, le alisó el cabello, apartándoselo de la cara, y aguardó a que ella abriera los ojos. Los párpados caídos y la expresión aturdida alimentaban su orgullo masculino, y por un instante casi volvió a la persecución. Pero carecía de la fuerza necesaria, y por ello le dijo: «Tenemos compañía, querida».